Hola, hola, buenas noches para todos, ¿cómo están? Yo también los quiero mucho a todos ustedes. A Dani también lo estimo mucho y aprendo también mucho de él. ¿Qué tal si cierra sus ojitos ahí un momento y ponemos este tiempo en manos de Papá Dios? Señor, te damos gracias por estos días, por esta semana, Señor, y especialmente por este tiempo que nos regalas el día de hoy, para como hermanos, amigos, hijos tuyos, Señor, acercarnos a tu presencia, adorarte y buscar tu presencia, Señor, para que nos hables, Señor. Te pedimos que tu palabra, Señor, sea sembrada hoy en nuestros corazones como una semilla, Señor, que brote y que dé mucho fruto, Señor. Te pedimos, Señor, que sigas transformando nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Instrúyenos, guíanos, háblanos esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dani estuvo hablando hace 8 días acerca del reino de Dios, ¿verdad? ¿Quién se acuerda de ese mensaje? ¿Quién vino ese sábado hace 8 días? ¿Nadie? Bueno, Cristian, 2, 3, listo. Ahí en YouTube está, yo se los recomiendo también. Aprendimos como una manera fácil de recordar cómo es ese reino de Dios y la frase que Dani nos traía es que es un reino al revés, ¿verdad? ¿Y por qué al revés? Porque es todo lo contrario a cómo se piensa y se vive bajo los principios de los reinos de esta tierra, ¿sí? Porque es un reino donde se pone la otra mejilla, porque es un reino donde se ama al enemigo, porque es un reino donde se bendice a quien nos maldice, entre otras cosas, ¿sí? ¿Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de viajar fuera del país? Allá atrás, aquí, por allá, bueno, varios. Cuando uno está fuera del país por algún tiempo o tiene un familiar que está por fuera del país por mucho tiempo y se encuentra con esa persona, o uno tiene la posibilidad de ir a otro país a encontrarse con más familiares o más colombianos, como que es algo especial, ¿sí? ¿Por qué? Porque por fuera se extraña la casa, ¿sí? Porque por fuera uno extraña la comida, uno extraña los juegos que normalmente como que solo se juegan acá o tienen su propia versión para Colombia, ¿sí? Uno extraña los lugares, uno extraña las costumbres, uno extraña las personas, los dichos, ¿sí? Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí es muy fácil y no es que me guste y no es que lo busque, pero a mí se me pega muy rápido el acento de otros lados. O sea, yo voy para la costa y al ratico ya, ¿y tú qué? Y yo voy a Medellín y se me pega y créanme, es por estar escuchándolos, porque yo trato de imitarlos acá y no me sale, ¿sí? Pero es como que se me va pegando y uno empieza como a extrañar y empieza a añorar, en Colombia tal cosa, entonces cada vez que uno viaja, entonces, no se le olvide el Juan Valdés, no se le olvide el café, tráigame el chocorramo, la nucita, tráigame la colombiana, tráigame obleas, tráigame la arepa amarilla, tráigame lo que no se consigue allá y que les gusta de acá, ¿sí? Ahora, en nuestros días es un poco o es mucho más sencillo poder hacer eso, ¿sí? Porque pues uno puede mandar su cajita y en el avión y llega por tarde al día siguiente. Si va para otro continente, pues 2, 3 días. Si usted lo manda en barco, usted puede, no sé, si usted trae una caja de China, por ahí 30, 35 días le llega a su caja. Si la manda usted, póngale que 20 días se esté demorando, si va en barco. Pero no siempre fue así. Ahora por internet usted tiene eBay, tiene Amazon, tiene Mercado Libre, tiene
a cualquier plataforma de estas para encontrar su antojo y decir, ay, yo quiero y lo mando pedir, desde cualquier parte del mundo. Pero no siempre fue así, no siempre hubo internet, no siempre hubo los aviones tan rápidos que hoy tenemos, los barcos tan rápidos que hoy navegan por los mares. ¿Y a qué voy con todo esto? A que en la Biblia tenemos varios ejemplos de hijos de Dios que estuvieron por fuera de su país, por fuera del reino de Israel. Y no precisamente por su propia voluntad. No porque ellos dijeron, ay, me voy a cumplir el sueño egipcio, ¿sí? Porque el sueño americano en esa época era, me voy para Egipto porque allá está el rey y allá están los duros y me va a tomar la foto en las pirámides y con la esfinge. No. Cuando ellos salían, prácticamente salían esclavizados. Cuando ellos salían como presos. Cuando ellos se iban, realmente estaban siendo desterrados de su propio reino. Ellos estuvieron o fueron personas esclavizadas, despojadas, maltratadas. No fueron buscando una vida mejor, no se fueron persiguiendo un sueño, no dijeron, ay, de allá yo trabajo y mando dólares a mi casa. No, fue preso. Pero unas de estas personas fueron un grupo de jóvenes que fueron desterrados y llevados a Babilonia. Dentro de ellos estaba Daniel y unos de sus amigos conocidos como Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces hoy quisiera, de verdad espero no demorarme, pero me quiero tomar el tiempo de leer el capítulo 3 del libro de Daniel y leerlo completo para darle un contexto muy sólido a la enseñanza. Vamos a estar leyendo en Nueva Traducción Viviente. Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura y 2,5 metros de ancho. Más o menos se podría calcular que esa estatua medía lo que mide un edificio entre 9 y 11 pisos. ¿Sí? Luego envió mensajes a los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados y todos los funcionarios provinciales para que asistieran a la dedicación de la estatua que había levantado. De modo que todas estas autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces un vocero proclamó: gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. Versículo 7. Así que al sonido de los instrumentos musicales, toda la gente de cualquier raza, nación o lengua se inclinó rostro en tierra y rindió culto a la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. Sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor: que viva el rey. Usted emitió un decreto que exige a todo el pueblo inclinarse y rendir culto a la estatua de oro al oír la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales. Ese decreto también establece que quienes se rehúsen a obedecer serán arrojados dentro de un horno ardiente. Pues algunos judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención, su majestad, se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro
que usted ha levantado. Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó: ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente, y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Versículo 16, presten atención a esto. Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Mandó calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al horno ardiente. Así que los ataron y los arrojaron al horno, totalmente vestidos, con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas, ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente. Las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los 3 hombres. De esa forma, Sadrach, Mesach y Abednego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. De pronto, Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es, le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño, y el 4.º hombre se parece a un dios. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Así que Sadrach, Mesach y Abednego salieron del fuego. Entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no les había tocado, no les había chamuscado ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. Para redondear la historia, el rey termina dando un decreto diciendo que el Dios verdadero es el Dios de estos 3 jóvenes que fueron capaces de retarlo a él, y que este Dios los había respaldado, los había rescatado. ¿A qué voy con esto? A que las cosas en este mundo siguen siendo muy parecidas a lo que sucedió en este momento en Babilonia. ¿Y por qué lo digo? Reyes siguen levantando estatuas hoy en día, estatuas a su ego, estatuas a su orgullo. Se siguen levantando ídolos todos los días. Y se nos dice, deben arrodillarse, deben rendir sus vidas ante estos ídolos. Deben rendir su vida ante el desorden, ante la locura, ante los vicios. Deben rendir su vida y darle rienda suelta a su sexualidad. Deben rendir su vida y hacer lo que sea por dinero, por poder, por ser famosos. Y siguen habiendo mensajeros hoy en día, mensajeros que traen ese mismo mensaje:
ríndanse, arrodíllense, póstrense y adoren con su corazón a esos ídolos que se levantan. Y son mensajeros que traen ese mensaje a través de las artes, a través de la música, a través de la actuación, a través del deporte, a través de la política, a través de las redes sociales. Muchas veces llamamos influencers a esos mensajeros. Y saben que sí están haciendo eso, están influenciando con su mensaje. Y hay mucha gente rindiéndose y postrándose ante esos ídolos y esas estatuas que hoy no vemos, pero en el mundo espiritual existen. Y esos mensajeros son los que también se encargan de denunciar a quienes no quieren someterse a esa cultura. Son esos mismos mensajeros los que cuestionan, los que persiguen, los que le hacen bullying a las personas que deciden no arrodillarse ante esos ídolos, a las personas a las que deciden amar a Dios, servir a Dios, sin querer arrodillarse y postrarse delante de nadie más. Y no es chévere eso. No es chévere ser cuestionado por nuestra fe. No es chévere ser víctima de bullying por eso. La actitud del rey no era nada amistosa. La actitud del rey buscaba infundir miedo, temor, terror. Pero a pesar de eso, estos tres hombres, estos tres jóvenes, decidieron mantenerse firmes y confiar en Dios. Y me llama mucho la atención como termina ese versículo 16 y comienza el 17. Es una declaración de fe, de confianza, de convicción, de saber en dónde estoy parado, en quién estoy confiando, cuál es el fundamento de nuestra vida. Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, y ahí es donde más valor toman estas palabras, aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Estos tres hombres, estos tres jóvenes sabían lo que Dios es capaz de hacer. Ellos sabían que Dios los podía guardar del fuego. Ellos sabían que Dios los podía simplemente salvaguardar y que no les pasara nada. Ellos lo sabían, tenían esa convicción. Y fue tanta esa convicción en su corazón que son capaces de decírselo al rey. Que si el rey hubiera querido hacer así, ni siquiera los manda al horno, los mata ahí mismo. Pero ¿saben qué más me llama la atención? Que nosotros muchas veces sabemos lo que Dios es capaz de hacer, pero muy pocas veces somos capaces de aceptar lo que Dios quiere hacer. Y ellos conocían y aceptaban la soberanía de Dios. Y te lo voy a decir en palabras sencillas. ¿Qué es la soberanía? Que Él puede hacer lo que mejor le parezca, como mejor le parezca, cuando mejor le parezca y con quien mejor le parezca. Esa es la soberanía de Dios. Y ellos sabían que aunque Dios podía rescatarlos y salvarlos del horno, si no era su voluntad, pues no lo iba a hacer. Pero no dejaba de ser Dios. Y ellos no dejaban de amarlo ni de servirlo, porque Él no lo hiciera. Es admirable entender que la fe y confianza de ellos no estaba en las circunstancias, tampoco en que Dios hiciera lo que ellos quisieran. Si quisiera,
ni siquiera dependía de si ellos sufrían o no. Su fe y confianza realmente estaban puestas en Dios. Y muchas veces nosotros pasamos por circunstancias figurativamente parecidas a un horno de fuego, y cuando las cosas no salen como queremos, Señor, ¿qué pasó? Señor, ¿por qué así? Señor, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué no todavía? ¿Y por qué a él sí y a mí no? Señor, es que ya no me amas. Señor, es que ¿qué hice yo? ¿O qué me falta hacer? No, no le falta ni nada. Es Dios en su soberanía, actuando como mejor le parece, cuando mejor le parece. Fíjense esto. Ellos nunca, por lo menos la Biblia no lo narra, nunca le pidieron a Dios que los sacara del horno. Es más, tampoco pidieron que no los metieran allí. O sea, yo pienso que si a nosotros nos hubieran dicho, es que se van para el horno, uno empieza, no, pero venga, no me meta así, no sea tan malo, pero yo no me voy a arrodillar, pero podría pensar en otro castigo, no me meta al horno, es que el horno es no, ¿y cómo lo va a mandar calentar 7 veces? No, rey, ya, se pasó, en serio. Y uno haría lo que fuera pidiendo, no me meta allí. Ellos no. Y cuando estaban adentro, nunca dijeron, por favor, sáquenme. Está como en Bucaramanga, como mucho calor. No, nunca dijeron eso. Nunca pidieron que Dios los sacara del horno. Y nunca pusieron problema cuando les dijeron que los iban a meter. Dios medio nos pasa a nosotros por un proceso y nosotros, Señor, sácame de aquí. Señor, líbrame. Señor, porque a mí. Ellos no dijeron nada. Bueno, sí dijeron algo. Dios puede sacarnos de acá, y si no nos saca, Él sabrá por qué lo hace. Y si no lo saca, lo vamos a seguir amando. Y si no nos saca, lo vamos a seguir adorando. Y si no nos saca, lo vamos a seguir honrando con nuestras vidas. Y si no nos saca, no vamos a hacer nada para adorar a nadie más que no sea Él. Eso sí lo dijeron. Cuando nosotros hemos llegado a pensar siquiera en decir lo mismo. Porque ellos entendieron que el reino de Dios no es un lugar donde tú estás, sino un lugar que está en ti y que tú llevas a donde tú estés. Se la voy a repetir. Porque ellos entendieron que el reino de Dios no es un lugar donde tú estás, sino un lugar que está en ti y que tú llevas a donde tú estás. Yo sé que ustedes lo entendieron porque les leí esa frase a mi hijo de 12 años y él la entendió. Y él me dijo, papá, en serio, les dije, mi amor, ¿tú qué entiendes por esta frase? Me dijo, repítemela. No, me dijo, papá, repítemela. Y yo se la repetí y le dije, en serio, mi amor, ¿qué entiendes? Me dijo, papá, pues que el reino de Dios no es un lugar físico, sino que el reino de Dios está en mi corazón. Y a donde yo voy va el reino de Dios. A donde yo voy está el reino de Dios, porque yo estoy en el reino de Dios. Y ellos entendieron eso. Ellos entendieron ese reino al revés. Y hay algo que diferencia, bueno, hay muchas cosas que diferencian el reino de Dios del resto de los reinos. Pero aquí hay algo que lo diferencia y que quiero resaltar, y es que en el reino de Dios, su rey no prometió que no tendríamos problemas. O sea, Dios no es ese político en campaña, ¿no? Elíjanme a mí y conmigo se van a acabar todos los problemas. Va a haber salud, educación, alimento para todos, seguridad para todos. No, Él nunca dijo eso. Él no prometió que no tendríamos problemas. Tampoco
va a estar siempre en nuestros problemas. Es un reino al revés. Pero sí prometió estar contigo, estés donde estés, sin importar la circunstancia. Y no hay ningún reino en la tierra en donde el rey esté contigo a pesar de que tú estés en la inmunda. Ni hay ningún reino en la tierra en que el rey de ese reino esté contigo cada día de tu vida, cada circunstancia de tu vida, buena o mala. Pero en el reino de Dios, el rey prometió estar contigo. Él va a estar siempre para cuidarte, para protegerte, para sostenerte, para animarte, para sanarte. Y eso marca la diferencia. En ningún otro reino tú vas a encontrar eso. En ningún otro reino vas a encontrar un rey que se preocupe así por ti, que te conozca tanto a ti. Gritó Nabucodonosor: yo veo a hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño. Y el cuarto hombre parece a un Dios. Adivinen quién era el cuarto. No es tan difícil. Jesús estaba con ellos en ese horno. Eran tres y habían cuatro. ¿Quién era el cuarto que parecía un Dios? El Hijo de Dios. Jesús estaba allí con ellos. Hubo uno más allí en ese horno, en medio de las llamas, y por él estar allí, esos tres fueron salvos. Esos tres no padecieron. Esos tres, dice la Biblia, no olían ni a cabello chamuscado. Qué cosa tan fea que ese olor. Pero me encanta lo específica que es la palabra de Dios en este caso. Ni la ropa les olía a nada. Pero miren esto. Dios no los sacó del horno. Ellos no lo pidieron. Y Dios tampoco los quiso sacar. Dios no apagó el fuego. Dios no dijo: no, Nabucodonosor, 7 veces es mucho, bájelo a 3.5. El rey dijo 7, Dios dijo: bueno, pues con 7 los cubro igual. No los sacó, no apagó el fuego, pero sí estuvo con ellos mientras los sacaron de allí. Y Dios, te aseguro, no te ha sacado del horno, no le ha bajado el fuego a la prueba por la cual estás pasando, pero lo que sí estoy seguro es que Él está contigo ahí donde tú estás. En tus luchas Él está ahí, en tus dificultades Él está ahí. Muchas veces las circunstancias que pensamos que nos dañarían, Dios las usa para mostrarnos su poder y para glorificarse en nuestras vidas. Todos esos mensajeros, todos esos asistentes, todos los astrólogos y toda la gente supuestamente importante que nombra allí la Biblia, estaban allí y ellos pensaron: ay, hasta aquí llegaron, nos libramos de esos tres fastidiosos religiosos. Aleluyas. Esos que suben mucho el promedio y lo hacen ver a uno ahí como regularcito. Nos deshicimos de ellos. Y seguramente ellos estaban celebrando por fin. Pero lo que ellos pensaron que iba a ser un daño para estos tres, Dios lo volteó. Y Dios lo usó no solamente para bendecirlos a ellos, para mostrarles a ellos que eso que en lo que ellos estaban creyendo era real en sus vidas, sino que también lo usó para glorificarse Él, para glorificar su nombre a través de nosotros, para traer su reino a la tierra a través de nosotros que somos sus hijos. Entre más exigentes sean las dificultades, mayores niveles de gracia y de favor, de protección de Dios vamos a experimentar en nuestras vidas.
Y eso se lee fácil, pero experimentarlo, pero no importa porque Dios está allí. Y aún en medio de tu dolor, en medio de tu sufrimiento, en medio del impacto que esa prueba, que ese horno produzcan en tu vida, Dios está allí contigo. Y eso que el enemigo quiso usar para mal, Dios lo va a voltear, lo va a tornar en algo positivo para ti, algo que te va a edificar, algo que te va a mostrar y te va a revelar facetas de la paternidad de Dios que tú no conocías. Pero esto no fue exclusivo para estos tres. Porque si nosotros repasamos la palabra de Dios, hubo muchos que pasaron por hornos. Y no solo por hornos. A Daniel no le evitaron el foso de los leones. Ni Dios lo sacó, ni Dios le mandó un león vegetariano, un león mueco, no. Él le mandó los mismos leones que había para todos. No le evitó el foso, pero estuvo con Daniel en el foso. David fue perseguido. Y las lanzas que le lanzaban no eran con punta de papel, eran las mismas lanzas que usaban los soldados, la misma lanza que usaba el rey, las mismas espadas. Y Dios no dijo, no le lancen más lanzas. O mandó al arquero miope, no. Era el mismo arquero del ejército, era el que le tocaba a David. Pero Dios estuvo con David mientras fue perseguido. Y si seguimos mirando en el Antiguo Testamento, vamos a seguir encontrando historias de gente que pasó por situaciones difíciles y Dios no les evitó esas dificultades. Dios no dijo, ay, mi nené consentido, tú no puedes llorar ni puedes pasar por esto. No. Y si miramos en el Nuevo Testamento, miremos los apóstoles. ¿Cuál no fue perseguido? ¿Quién no fue apedreado? ¿Quién no fue insultado? ¿Quién no fue azotado? ¿Cuántos de ellos murieron decapitados? Miremos a nuestro Jesús. ¿No pasó Él por su Getsemaní? Él no pasó por su noche dolorosa. Él no pasó por ese día de tormento. Él no pasó y no tuvo que beber su trago amargo, su copa amarga. No tuvo que tener esos 3 días de oscuridad. Por eso Jesús oró de esta manera por ti y por mí. Juan capítulo 17, versículos 13 al 18. Y mientras lo buscan, voy a tomar agüita y les voy a contar que de allí viene el título del mensaje de esta noche. Juan 17, 13 al 18. Lo vamos a leer en Nueva Traducción Viviente. Voy, listo. Dice, está Jesús orando y dice, ahora voy a ti, porque está hablando con Dios. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Les he dado tu palabra y el mundo los odia porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. A los santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. La oración de Jesús no fue, Señor, cuando ellos me reciban a mí, que de una vez se vayan para el cielo. Pudo haber sido así, ¿no? Pero ustedes se imaginan, ¿recibía a Jesús? No, porque me muero joven.
Si uno supiera que uno recibe a Jesús de una para el cielo, la gente podría jugar con eso, ¿o no? Y Jesús no dijo: Señor, que no me les pase nada, es que son tan lindos mis chinitos, ay, que no sufran como yo. Jesús no oró por eso. Jesús dijo: papá, hágale. Yo no te pido que los quites del mundo, que se enfrenten a lo que venga, pero guárdalos. Y en otra ocasión Jesús les dice a los discípulos: yo los envío como ovejas en medio de lo. Eso no es ay, está inspirado Jesús. Jesús sabía lo que teníamos que como hijos de Dios enfrentar en el mundo. No te pido que los quites, pero sí te pido que los protejas. Jesús no te va a evitar tus procesos, pero va a estar cuidándote mientras los atraviesas. Dios no nos quita del mundo, pero sí quiere quitar el mundo de nosotros. Dios no nos quita del mundo porque quiere que el mundo vea cómo Él se glorifica en nuestras vidas. Dios no nos quita del mundo porque alguien debe testificar, porque el mundo necesita esperanza, porque el mundo necesita creer. Dios no nos quita del mundo porque somos nosotros, sus hijos, los que le hemos experimentado, los que hemos experimentado cómo es vivir en su reino, los que vamos a ser embajadores de ese reino, los que vamos a extender y a enseñar la cultura de ese reino aquí en la tierra. En relaciones internacionales hay algo que funciona, y es que cuando hay relaciones entre países y esas relaciones son buenas, pues alguien de aquí es enviado al otro país y alguien del otro país se viene hacia acá. Y tengo entendido que en el derecho internacional la embajada de Estados Unidos en Colombia, por dar un ejemplo, es territorio americano en Colombia. Lo mismo la embajada de Colombia en Estados Unidos, se supone es territorio colombiano allá. Te pregunto, ¿el lugar donde tú vives es territorio del reino de los cielos en la tierra? ¿Se viven las costumbres del reino de los cielos en la tierra? ¿Se vive la cultura del reino de los cielos en la tierra que tú habitas? ¿Eres tú un embajador que busca esas buenas relaciones entre el reino de los cielos y el lugar donde estás asignado? ¿Eres tú el que enseña las buenas costumbres? ¿Eres tú el que promueve ese reino de los cielos? Nosotros fuimos llamados a ser embajadores del reino de los cielos. Nosotros fuimos llamados a ser embajadores de Cristo en la tierra. Por eso Pablo, termino con esto, en Filipenses 3:20, no lo vayan a buscar, pero él sabía de dónde era ciudadano y por eso él escribe: en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Pablo sabía de dónde era su verdadera ciudadanía. Tu cédula, tu pasaporte, tu tarjeta de identidad puede decir que terrenalmente naciste en Colombia, pero tu ADN, tu cultura, tus costumbres son más que colombianas. Deben ser las del reino de los cielos, deben ser las del reino de Dios.
Y volviendo un poco a lo que Jesús le oraba a Dios, dice: a los santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es la verdad. En Reina Valera dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Quieres aprender cómo se vive en el reino de los cielos? Lee la palabra. ¿Quieres ser santificado para vivir el reino de los cielos aquí en la tierra? Busca a Dios, lee su palabra, déjate guiar, déjate instruir por la palabra de Dios, que dice Jesús, es tu verdad, es la verdad. Necesitamos pasar tiempo con Dios meditando su palabra, porque es su palabra la que nos limpia, porque es su palabra la que nos instruye. ¿Sabes? Pasa algo también. Cuando tú vas a otro país, tú puedes llegar a hacer cosas que aquí son permitidas y allá no. Puede pasar también algo, que tú puedes hacer cosas que no son permitidas acá y no pasa nada. Te pasas un semáforo en rojo, no haces un pare, haces un giro prohibido y tú dices: en Colombia no pasa nada. Pero te vas para otro lugar y crees que puedes seguir haciendo lo mismo, o inocentemente haces cosas que sabes que no sabes que no se pueden hacer allá. Pero si un agente de la ley en ese lugar te para y te dice: hey, acabas de hacer algo que está mal, tú le puedes decir: ay, es que no sabía. Tú lo puedes hacer y él te puede decir: oh, I'm sorry. Porque que no te sepas la ley no te exime de no cumplirla. Y tú puedes estar hoy viviendo tu vida como mejor te parece y crees que la estás viviendo divinamente. Pero puede que llegue un día y alguien te diga: hey, viviste de una mala manera. Y tú vas a poder decir: ay, no sabía. Pero ¿y qué tal de pronto te digan: oh, I'm sorry? Leamos la palabra, meditemos la palabra, relacionémonos con Dios a través de su palabra. ¿Quieres conocer a alguien? Habla con ese alguien. ¿Quieres conocer a Dios? Escúchalo hablar a través de su palabra. ¿Quieres saber cómo piensa Dios? Escúchalo cuando tú leas en voz audible la palabra de Dios. Santifícalos con tu verdad, tu palabra es verdad, dijo Jesús. Chicos, el reino de Dios es un reino al revés. El reino de Dios es un reino contracorriente. El mismo Jesús en varias ocasiones dijo: ustedes oyeron que se les dijo tal cosa, pero ahora yo les digo otra. Ustedes oyeron ojo por ojo, pero yo les digo: pongan la otra mejilla. Amen a sus enemigos, oren por quienes los maldicen. Eso es un mensaje totalmente contracultural. Eso es un mensaje totalmente contracorriente. Eso es salir de la caja. Eso no es amoldarse, es al contrario romper el molde. ¿Quieres vivir una vida diferente? Vive una vida como Jesús. Eso es realmente diferente. Y no solamente te va a hacer diferente a ti, te va a hacer marcar la diferencia en la vida de otros.
Cierra allí tus ojitos un momento. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad. Gracias por instruirnos esta noche. Señor, gracias por hacernos saber de nuevo que tú no estás solamente para sacarnos de nuestros problemas y que muchas veces tu voluntad no es sacarnos de los problemas o que no nos metamos en problemas, sino que muchas veces tu voluntad buena, agradable y perfecta es estar con nosotros en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras pruebas, en medio de las dificultades. Cuando se pone difícil, cuando se vuelve retador, cuando reconocemos que es imposible y necesitamos rendirnos y decir: Señor, no puedo. Señor, no puedo. Señor, es imposible. Hasta que terminemos diciendo: Señor, te necesito. Porque solo no soy capaz, porque solo no puedo, porque sin ti es imposible, porque solo es posible contigo. Solo es posible soportar, solo es posible seguir adelante, solo es posible resistir si estás conmigo, si estoy contigo. Señor, te necesito una vez más, Señor, hoy como ayer, como siempre. Señor, te necesito. Señor, perdóname por creerme fuerte. Señor, perdóname por querer ser independiente. Señor, perdóname por creerme autosuficiente. Perdón por creer que podía solo. Señor, te necesito y dependo de ti, Señor. Señor, y gracias por estar conmigo. Gracias, Señor, porque aun cuando me he sentido en soledad, porque, Señor, aun cuando me he sentido en abandono, Señor, cuando aún he visto cómo uno tras otro se han ido y me han dejado, Señor, hoy tú estás aquí conmigo. Señor, y gracias porque hoy comprendo que tú no prometiste que no habría problemas. Señor, y hoy comprendemos que tu deseo nunca fue sacarnos del mundo. Tu deseo siempre ha sido que el mundo salga de nosotros. Tu deseo siempre ha sido que tu reino viva en nosotros y que seamos una extensión de ese reino aquí en la tierra. Que seamos embajadores de ese reino. Que podamos extender la cultura, las costumbres de tu reino aquí en la tierra. Señor, por eso tú nos enseñaste, Padre, que se haga tu voluntad en la tierra como lo es en el cielo. Señor, que en mi familia, que en mi casa nos podamos amar como se ama en el cielo. Señor, que en mi casa, que en mi hogar seamos capaces de perdonarnos como se perdona en el cielo. Señor, que en mi casa se viva una cultura de fe como se vive en el cielo. Señor, que podamos ver a los demás con
con gracia y con misericordia y con compasión, como tú nos miras a nosotros desde el cielo, Señor. Señor, que hoy nos vayamos con esto grabado en nuestros corazones y en nuestras mentes. Somos ciudadanos del cielo. Tenemos un reino y un rey a quien representar. Tenemos un reino y un rey por el cual vivir, por el cual dar la vida, Señor. Tenemos una causa mayor a nosotros. Tenemos un sueño, Señor, que es mayor que nuestros sueños. Es un sueño de salvación, es un sueño de libertad, es un sueño de amor, es un sueño de justicia, es un sueño de paz, de gozo, que viene desde lo eterno, Señor. Que no depende de ninguna circunstancia, que no depende de ningún gobernante, que no depende de una ideología política, que no depende de un sistema económico, Señor. Esto va mucho más allá y es más grande que todo eso, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir conscientes, Padre, de que vivimos en ti, por ti y para ti, Señor, para establecer tu reino en esta tierra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por cada joven que hoy sale de este auditorio sabiendo que es ciudadano del cielo, sabiendo que representa a un rey y a un reino, sabiendo que tiene unas costumbres más allá de las costumbres de su familia, que tiene unas costumbres más allá de lo que es y significa ser colombiano, Señor. Vivimos en una cultura de amor, de servicio. Vivimos en una cultura de fe, de fraternidad, de una verdadera amistad, Señor. Vivimos en una cultura donde nos perdonamos los unos a los otros, donde nos apoyamos los unos a los otros, donde nos ayudamos a llevar las cargas los unos a los otros, Padre, porque así se vive en el reino de los cielos. Y Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está aquí. El reino de los cielos es donde yo estoy. El reino de los cielos es donde yo voy, porque el reino de los cielos y su rey viven en mí. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿Qué tal si terminamos dándole un aplauso fuerte, fuerte a Dios?